Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La otra Atlántida. Uno, lo que contiene el libro en el principio. Eloera-Linda comienza con 2 cartas introductorias dirigidas a sus subsiguientes custodios. Las transcribo aquí completamente. La primera es de Ido Ober-de-Linda y está fechada en el año 1256 de nuestra era. Oke, hijo mío, debes preservar estos libros con alma y cuerpo. Contienen la historia de nuestro pueblo, así como la de nuestros antepasados. El año pasado los salvé de la inundación, al igual que a ti y a tu madre, pero se mojaron y desde entonces empezaron a perecer. Con el fin de no perderlos, los copié en papel extranjero. Cuando los heredes debes copiarlos de este modo, y tus hijos también deberán hacerlo para que nunca se pierdan. Escrito de Liwert en el año 3449, después del hundimiento de Atlandia, es decir, en el año 1256 de la era cristiana. Ido, apellidado Ober-de-Linda. Esta es la primera carta, es la que establece con claridad el hundimiento del continente de la Atlandia, el 2193 a.C. 3449 menos 1256 igual a 2193. La segunda, muy anterior fecha, en el año 803 de nuestra era, está firmada por Lico Ober-de-Linda y sugiere que en aquella época los frisones se hallaban sometidos a una persecución religiosa. En realidad, en la época en que estaba escrita, el emperador Carlomagno sostenía una guerra contra los sajones durante casi 30 años, arrojándolos por millares hacia Flandes y el norte de Francia. Ayudado por León III, Carlomagno planeaba exhumar el espectro del Imperio Romano bajo el manto de la Santa Iglesia Romana. Obsérvese la diferencia de estilo con la carta anterior. Amados sucesores, en el nombre de nuestros queridos antepasados y de nuestra querida libertad, os ruego 1000 veces que nunca permitáis que un monje vea estas páginas. Son muy insinuantes, pero destruyen de manera oculta todo lo que se relaciona con nosotros, los frisones. Para ganar ricos beneficios, conspiran con los reyes extranjeros, quienes saben que somos sus mayores enemigos, porque nos atrevemos a hablar a su pueblo de la libertad, derechos y deberes de los príncipes. Tratan además de destruir todo lo que deriva de nuestros antepasados y todo lo que queda de nuestras antiguas costumbres. Ay, mis amados, he visitado sus tribunales. Si Gurualda lo permite y nosotros no somos lo bastante fuertes para resistir, nos exterminarán a todos. Lico, apellidado Ober-de-Linda. Escrito en Liwert, año Domini 803. Eloera-Linda, que viene después de estas 2 cartas, se compone de 5 secciones principales, cada una de diversos escritores, y dentro de ellas se incluye la obra de otros cronistas. Sin embargo, la sección primera y principal del texto se llama El libro de los seguidores de Adela. Adela, que escribió entre el 559 a 557 a.C., fue considerada como una gran dirigente por su pueblo, aunque cuando se le ofreció el título oficial Volksmader, literalmente madre del pueblo, lo rechazó porque quería casarse y tradicionalmente los dirigentes femeninos de su pueblo debían ser solteras y no tener ningún lazo. Lo que sí hizo por sí misma fue vigilar a su pueblo
y a sus idas y venidas por sus tierras del norte de Europa, como si, dice ella, hubiera sido realmente vuestra Balsmother. En suma, el libro de los seguidores de Adela da primero una lista de los Gruebeten, o regidores, ciudadanos y jefes de piratas, bajo cuyas direcciones se compuso el libro. Describe la más temprana historia oral del pueblo de Adela, originalmente atlandeses, incluyendo su propia historia de la creación de las 3 razas raíces de la tierra: la blanca, la negra y la amarilla. Cuenta el código de leyes dadas a las razas blancas por su diosa madre Freya, las subsiguientes leyes expuestas por la primera Iremmader, o tierra madre, fasta, y diversas leyes para navegantes, guerreros, etc., y para la elección de los Burtmagiden, los jefes de cada consejo de vírgenes de la ciudad. Cuenta la historia, en las palabras del rey de piratas Mino, de la princesa Minerva, que viajó a Grecia. Describe la degeneración de las otras 2 razas raíces y las diversas guerras entre sus descendientes y el pueblo de Freya. Y lo más importante de todo, describe la destrucción de Atlandia por un cataclismo causante de que el otrora idílico continente se hundiera sin dejar huella. Inicialmente, los nombres de lugares, títulos y nombres de diversos personajes de los textos de Loera Linda eran totalmente infamiliares y posiblemente provocarán confusión en los lectores. Esa es la razón de que se haya compilado un glosario amplio que puede servir de fácil referencia y guía. Para dar extractos del libro, quizá lo mejor comenzar por el principio. No me refiero al principio físico del libro, sino al principio de la creación, tal como la concibieron los atlandeses y sus descendientes. Le resultaría más fácil entonces al lector entender la moralidad, las filosofías y las actitudes de los blancos, los frisones o pueblo de Freya, conforme evoluciona la historia de su desarrollo, sus aventuras y sus contactos con otros pueblos. Este es, según el libro de los seguidores de Adela, su concepto de la cosmogénesis y de la antropogénesis. Esta es nuestra primera historia. Grualda, el único que es eterno y bueno, hizo el principio. Luego comenzó el tiempo. El tiempo forjó todas las cosas, incluso la tierra. La tierra engendró la hierba y los árboles, todos los animales útiles y los nocivos. Todo lo que es bueno y útil lo hizo por el día, y todo lo que es malo y dañino por la noche. Tras el 12º Julfist parió 3 doncellas. Lida salió de un calor furioso. Finda salió de un calor fuerte. Freya salió de un calor moderado. Cuando la última comenzó a existir, Grualda exhaló su último suspiro sobre ella para que los hombres pudieran estarle agradecidos. Tan pronto como estuvieron totalmente crecidas, se complacieron en las visiones de Grualda. El odio se abrió camino entre ellas. Cada uno tuvo 12 hijos y 12 hijas, una pareja en cada Yule Time. Desde allí comenzó la humanidad. Lida era la negra, con los cabellos ensortijados como un borrego. Sus ojos brillaban como estrellas y lanzaba miradas como las de las aves de rapiña. Lida era aguda, podía escuchar el deslizamiento de una serpiente y oler un pez en el agua. Lida era fuerte y ágil, podía doblar un gran árbol, pero cuando andaba no estropeaba el tallo de una flor. Lida era violenta, su voz era potente y cuando gritaba de cólera, todas las criaturas se amedrentaban.
Maravillosa Lida no tenía consideración por las leyes. Sus acciones estaban gobernadas por la pasión. Mataba al fuerte para proteger al débil, y cuando lo había hecho lloraba por sus cuerpos. Pobre Lida encaneció por su loca conducta y al final murió con el corazón roto por la perversidad de sus hijos. Locos hijos se acusaron los unos a los otros por la muerte de la madre, chillaron y lucharon como lobos, y mientras así lo hacían, los pájaros devoraron el cadáver. ¿Quién puede detener las lágrimas ante tal narración? Finda era la amarilla, y su cabello era como la crin de un caballo. No podía torcer un árbol, pero donde Lida mataba un león, ella mataba 10. Finda era seductora, su voz era más dulce que la de ningún pájaro. Los ojos eran atractivos y tentadores, pero quien los miraba se convertía en su esclavo. Finda era irrazonable. Escribió miles de leyendas, pero nunca obedeció ninguna. Despreció la franqueza del bien y se entregó a los aduladores. Esa fue su desgracia. Tenía la cabeza llena y el corazón vacío. No se amaba sino a sí misma y deseaba que todos la amaran. Falsa Finda. Dulces de miel eran sus palabras, pero quienes confiaban en ellas encontraban la pena a cambio. Egoísta Finda. Deseaba mandar en todos y sus hijos eran como ella. Hicieron que les sirvieran sus hermanas y se mataron unos a otros por el poder. Traicionera Finda. La irritaba una palabra equivocada y no la afectaban las acciones crueles. Se estremecía al ver que un lagarto se tragaba una araña, pero si veía a sus hijos matar un frisón, su pecho se hinchaba de placer. Desgraciada Finda. Murió en la flor de la edad y se desconoce el porqué de su muerte. Hijos hipócritas. Su cadáver fue enterrado bajo una piedra suntuosa, en la que se escribieron pomposas inscripciones y se escucharon allí ruidosas lamentaciones, pero ni una lágrima se vertió en privado. Pueblo despreciable, las leyes que Finda estableció fueron escritas en tablas doradas, pero nunca se alzó el objetivo por el que fueron hechas. Las buenas leyes fueron abolidas y el egoísmo instituyó en su lugar a las malas. ¡Ay, Finda! Luego la tierra se cubrió de sangre y tus hijos fueron segados como hierba. Sí, Finda, esos fueron los frutos de tu vanidad. Mira hacia abajo desde tu estrella y llora. Freya era la blanca como la nieve al levantarse el sol, y el azul de sus ojos competía con el arco iris. Hermosa Freya, como los rayos del sol brillaban los mechones de tus cabellos, tan finos como telas de araña. Inteligente Freya, cuando abría sus labios, los pájaros cesaban de cantar y las hojas de estremecerse. Poderosa Freya, mirando a sus ojos el león se arrojaba a sus pies y la víbora retenía su veneno. Pura Freya, su mirada era miel y su bebida el rocío recogido de las copas de las flores. Sensata Freya, la primera lección que enseñó a sus hijos fue el autocontrol y la segunda el amor a la virtud. Y cuando crecieron les enseñó el valor de la libertad, pues ella decía: sin libertad todas las otras virtudes sirven para haceros esclavos y para desgraciar vuestro origen. Generosa Freya nunca permitió que se extrajera metal de la tierra en su propio beneficio, y cuando lo hizo fue para uso general. Felicísima Freya, como la multitud de estrellas en el firmamento, sus hijos se agrupaban a su alrededor. Prudente Freya, cuando vio que sus hijos alcanzaban la 7ª generación, los citó a todos en Flyland y allí les dio su text, diciendo: que sea vuestra guía y nada malo os ocurrirá. Exaltada Freya, cuando así había hablado,
La tierra se conmovió como el mar de Grualda. La tierra de Flailand se hundió bajo sus pies. El aire se oscureció por las lágrimas, y cuando ellos buscaron a su madre, ésta se había elevado ya a su estrella de vigilancia. Entonces el trueno rompió en las nubes, y el rayo escribió en el firmamento: vigilad. Previsora Freya, la tierra desde la que se había elevado era ahora un torrente, y excepto su texto, todo lo que estaba en ella estaba ahora sumergido. Obedientes hijos, cuando volvieron en sí de nuevo, hicieron este alto montículo y construyeron esta ciudadela sobre él, y en las paredes escribieron el texto para que todos pudieran encontrarla. Llamaron a aquella zona Texland, por tanto, permanecerá mientras la tierra sea la tierra. Comentario. Todas las grandes civilizaciones recibieron su impulso inicial de las enseñanzas y ejemplos de los hombres que afirmaban hablar con la autoridad divina, pero el gran maestro del pueblo de Atlandia fue una mujer, Freya, que hablaba con la autoridad de su Dios universal, Grualda. ¿Qué más sabemos del eterno Grualda? En una sección posterior de Lo era Linda, los escritos de Aldeborst y Apolonia, y bajo el encabezamiento de la más antigua doctrina, se nos dice: aprender y anunciar a la gente que Grualda es el antiguo de los antiguos, pues él creó todas las cosas. Grualda es todo en todo, pues es eterno y por siempre. Grualda es omnipresente pero invisible, y por eso se le llamó espíritu. Lo único que podemos ver de él son los seres creados que vinieron a la vida por medio de él y se van de nuevo, porque de Grualda proceden todas las cosas y a él vuelven de nuevo. Grualda es el principio y el fin. Grualda es el único ser todopoderoso, porque de él proceden todas las demás fuerzas y a él regresan. Por tanto, él solo es el creador y nada existe sin él. Grualda estableció los principios eternos, sobre los que se fundaron las leyes de la creación, y no puede existir una buena ley sobre otro fundamento. Pero aunque todo se derive de Grualda, la maldad de los hombres no proviene de él. La maldad proviene de la torpeza, la falta de cuidado y la estupidez. Por tanto, pueden ser injuriosas para el hombre, pero nunca para Grualda. Grualda es sabiduría, y las leyes que él ha hecho son los libros de los que aprendemos. En ninguno, sino en ellos, puede encontrarse o reunirse la sabiduría. Los hombres pueden aprender mucho, pero Grualda lo conoce todo. Los hombres pueden descubrir mucho, pero para Grualda todo está abierto. La humanidad son los hombres y las mujeres, pero Grualda ha creado a ambos. La humanidad ama y odia, pero solo Grualda es justo. Por tanto, Grualda es Dios y no hay bien sin él. En el progreso del tiempo, toda la creación se altera y cambia, pero solo la bondad es inalterable, y como Grualda es el bien, no puede cambiar. Como él perdura, solo él existe, todo lo demás se muestra. Según este trozo de teología frisona, Grualda tiene mucho en común con el ser eterno y omnipotente de las mayores religiones monoteístas de la tierra hoy en día: el judaísmo, islamismo, zoroastrismo, la fe de Baja y cristianismo. La frase final, solo él existe, todo lo demás se muestra, tiene cierta afinidad con los principios hindú y budista de que todo lo terreno es ilusión o maya. También es interesante observar la similitud entre Grualda y la esencia sin tiempo, que según las ciencias modernas era la fuerza primera de la que se derivó nuestro universo de espacio-tiempo. Luego comenzó el tiempo, dice Lo era Linda, y tras la aparición de las hierbas, árboles y animales, todo lo que es bueno y útil, ella, Irta, la tierra, lo produjo por el día, y todo lo que es malo y dañino por la noche. Los antiguos sabios utilizaban los términos día o luz para denominar
el espíritu primordial, lo que da vida, y noche, oscuridad, para detonar las fuerzas materiales o destructivas. El guía debe venir del reino del espíritu.